Bien, voy a iniciar con algunas síntesis, algunas notas que tomé esta mañana con las presentaciones de los entes gubernamentales. Alvarado en Rosario, Argentina, nos decía: pensar en las personas y cómo las personas se mueven en las ciudades es fundamental. El doctor Rafael Pastrana mencionaba: el sistema será un fracaso si no comprendemos a las personas en la ciudad. El ministro William Camargo dijo: hay que ser herejes, porque la herejía se vuelve paradigma. Tener mayor comprensión del usuario con perspectiva de género. Y María Constanza García, viceministra, dijo: hay que diseñar para la gente. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer para cerrar. Mostrarle un poco lo que hacemos desde el Observatorio de Movilidad Sostenible de la Escuela de Diseño Industrial en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Pues el diseño es una palabra polisémica, es decir, tiene muchas significaciones, muchos sentidos. Está el diseño técnico, que es el que usualmente se concibe en ingeniería, un diseño técnico, un diseño que puede hacer referencia al diseño de detalle técnico o a la modelación, diseño entendido como planeación y modelación. Entonces se diseña el modelo. Está también un concepto que es el que más se conoce cuando se asocia al mundo de las artes, el diseño como dibujo. El diseño es simplemente dibujar o hacer dibujitos. Y está el diseño industrial, que el diseño lo que hace y lo que tiene como eje central es apoyarse en la técnica, pero con una visión centrada en el ser humano. Que evidentemente a veces se usa de manera intercambiable con la noción de calidad del servicio o satisfacción del usuario. Y eso es de lo que se ocupa el diseño industrial. Es lo que voy a tratar de presentar. Algunos ejemplos de cómo el diseño, conociendo qué herramientas se utiliza para conocer a fondo al usuario, a las personas, y entonces diseñar o proponer diseños en consecuencia. Además, en relación a específicamente lo que conocen en ingeniería como el material rodante o el vehículo, entendido vehículo, en un concepto amplio, cualquier tipo de vehículo, incluso un ascensor puede ser considerado un vehículo, transporta a personas de punto A al punto B. Entonces, con una noción amplia de vehículo, no el carro, sino vehículo, cualquier elemento que movilice personas, eso es lo que como producto se ocupa el diseño industrial. Entonces el propósito es presentar casos de estudio en donde el impacto del diseño industrial fue crucial para la calidad del servicio y la preferencia de uso, promover el trabajo en equipo, ya que creo entender que soy el único diseñador en la red académica de movilidad y no tengo noticia, al menos en mis investigaciones, que en los grandes proyectos de infraestructura de movilidad y planes de movilidad participen diseñadores. Y si lo han hecho, han sido muy pocos. Entonces, por eso intentaré que esto promueva el trabajo en equipo y más sólido entre ingeniería y diseño. Reconocer el talento local en diseño, porque ese es otro mito que hay, que solo se puede diseñar material rodante de calidad afuera, directamente en China, Italia, etcétera, o Estados Unidos, y evitar la fuga de cerebros en este campo. El primer caso de estudio me iba a profundizar en este, pero seguramente será el que pase más rápido para hacer el tiempo más corto. Es el proyecto Seven. Es un vehículo eléctrico. Quienes quieran por curiosidad verlo más en detalle, ya que no lo voy a presentar aquí por razones de tiempo con profundidad, pues hay un artículo publicado por la IEE que se llama Diseño y manufactura de un vehículo eléctrico de uso compartido para Bogotá. La problemática se identificó en Bogotá, del que ya hemos hablado tal vez esta mañana: crecimiento desmedido del parque automotor, mal estado de la vía, contaminación del aire, que desde mi punto de vista es lo más grave. Yo siempre digo que en Bogotá vivimos en una cámara de gas. Esto causa cáncer y causa enfermedades cardiovasculares y están asociadas muchas muertes a eso. E ineficiencia en los tiempos de desplazamiento, demoras.
¿Cuáles han sido las estrategias tradicionalmente, al menos antes? Yo acabo de regresar de un doctorado, 5 años estuve en Suecia, o sea que no sé si esto se ha actualizado, pero al menos hace 5 años y creo que todavía, las principales estrategias eran restringir circulación, pico y placa, promoción de la movilidad activa, los modos activos, especialmente la bicicleta, y últimamente, afortunadamente, bicicleta y caminata peatonal, y promoción del transporte público. Si es masivo, pues mucho mejor. Para detectar el usuario objetivo del vehículo de uso compartido, lo que hicimos es ver qué vehículos privados son los que más llenan la vía, en este caso en Bogotá. Y se identificó que los que más llenan la vía es el perfil que aparece en pantalla. Son usuarios jóvenes con capacidad de crédito, recién egresados o estudiantes de estratos 4, 5, 6, que usan los vehículos privados para desplazamientos rutinarios, o ir al trabajo o ir a la universidad. Son los que más llenan la vía en términos de cargo privado. Y tenemos este video, vamos a ver si corre para que ustedes vean. ¿Qué opinas del trancón todos los días por acá? Es muy grave. Llevo 50 minutos. Yo tengo clase de 6:30 todos los días. Toda la circunvalar está cerrada. Sí, son las 7:10. ¿Qué puedo hacer? Y aún estoy acá. No puedo mover el carro. ¿Crees que es la causa de este trancón? No, ni idea. ¿Y estarías dispuesto a utilizar vehículos de uso compartido que pusiera el distrito? No, prefiero venirme en carro con personas. O sea, no voy a usar transporte público, prefiero usar el carro. Identificamos esa necesidad en el usuario con este insight para ver cómo entonces persuadir a esos usuarios de usar transporte público y determinar las características de un diseño, en este caso del automóvil, para que incentive el uso. Entonces se identificaron allí atributos del servicio claves para este caso, que con este específico usuario, que es muy distinto a lo que uno identificaría en otros usuarios de otros estratos o condiciones sociales, que ellos tienen información precisa, transporte cómodo, que esa es la razón por la cual no se pasarían al transporte público, prefieren ir en un trancón de 3 horas, pero cómodos, transporte eficiente y transporte seguro. Y eso coincide muchísimo con una investigación muy reciente de compañeros de la RAM, publicada en este año precisamente, el profesor Álvaro Rodríguez y el profesor Darío Hidalgo y Daniel Rosas, que hicieron el mismo análisis, pero no para vehículo privado, sino para transporte público zonal, e identificaron en esta interesante relación de percepción del servicio y valor e importancia de esa percepción, que hay puntos críticos precisamente los mismos que nosotros identificamos hace más de 5 años ya: confort, seguridad y tiempos de espera, que tienen que ver con la eficiencia. Son los mismos problemas. Por esa razón, el diseño del vehículo se orientó a conservar la experiencia del viaje privado, pero en un servicio de transporte público, y eso podría resultar persuasivo. Y además tenía que ser un servicio de transporte público que es el vehículo de uso compartido, público, que para que se entienda rápido es como lo mismo que las bicicletas públicas, es exactamente lo mismo, solo que usted cambia la bicicleta por un vehículo. Ese sistema, que se llama car sharing o vehículos de uso compartido, están en 1100 ciudades del mundo y tienen estos impactos. Voy a mencionar solo algunos de los más importantes. Por ejemplo, reducen la propiedad de vehículos privados en un 49%, reducen la demanda de parqueaderos públicos en un 50%, incrementan el uso de transporte público en un 36%, incrementan el uso de otros modos como la bicicleta 14 y la caminata 25, y reducen los viajes por kilómetro en vehículos privados en un 67% en las ciudades donde se han implementado. A raíz de eso, que identificamos eso, vimos que era posible entonces o adecuado para Bogotá implementar un sistema de vehículos de uso compartido, y se diseñó ese vehículo. Usualmente para vehículos de uso compartido se usan vehículos muy pequeños como el Twizy, no sé si lo han visto rodar por ahí, el Twizy de Renault, y la razón para usar vehículos pequeños es que pues ocupan mucho menos espacio en vía y en parqueadero, y además son eléctricos. Y ahí la meta entonces era si a través del diseño se podía incentivar el uso de ese vehículo en las personas que ustedes vieron, pues no querían hacerlo, preferían el trancón. Se realizó un prototipo en alianza con el SENA,
Ahí aparezco yo probando el prototipo, pero no lo voy a mostrar. Esta es la vista del vehículo posterior. Y además en la derecha ven que hay un panel, lo que nosotros, las luces, hay unas luces que pues, son como unos ojos, que no son las luces reglamentarias, sino que esos ojos tienen que ver con un concepto en diseño que es muy importante, que es, y lo conversábamos a la hora del almuerzo con algunos profesores, no solo diseñamos para la mente, sino también para el corazón. Yo estudié, mi posgrado en el doctorado fue de semiótica, y la semiótica se encarga de comprender cómo las personas piensan y cómo las personas sienten, y eso es vital para diseñar modos de transporte centrados en las personas. Y entonces, teniendo esos dos componentes, el diseño siempre introduce el elemento emocional, y la idea era que a través de ese panel gestual el vehículo se comunicara con las personas y hubiera esa integración o ese link o ese match emocional con las personas. Aquí algunas características técnicas, solo una detallar en una. Estos vehículos pequeños, no sé si aquí alguien ha probado el Twizy, es un vehículo pequeño que ya está comercialmente. Es un vehículo difícil de abordar porque son muy pequeños, entonces las personas tienen que agacharse mucho. Nosotros con diseño lo que logramos es crear una puerta sin límite, o sea, una puerta abatible de ala gaviota asimétrica que permite que la persona ingrese al vehículo sin agacharse. Y resolvimos el problema de la experiencia de uso incómoda de tener que agacharse. Por eso hacía yo esta mañana la pregunta con las bicicletas, porque se propone la solución de transporte, pero no se mira la experiencia precisa de las personas pedaleando aquí una bicicleta muy pesada, con elementos de seguridad muy incómodos, etc. Entonces, siempre fijarse en la experiencia garantiza el éxito de un sistema. Se aplicaron muchas normas, y esto lo va a pasar muy rápido, para simplemente poner en evidencia que el diseño no es solo dibujitos, sino que hay mucha ciencia detrás, la ciencia del diseño, que se apoya además en otras ciencias, y que también se cumplen normas, y no es solo el dibujo bonito del vehículo. Pues para este caso, pues aplicaron todas estas normas. Inicialmente las iba a explicar y iba a mostrar algunos ejemplos, pero va a estar esto rápido. Mencionar solo aquí, por ejemplo, las estrategias de ingreso y egreso. Se aplican protocolos y experimentos de laboratorio para determinar cómo las personas pueden acceder de manera más cómoda. Que para este caso, en un vehículo de carro de uso compartido, se aplicó, pero también se podría aplicar, por ejemplo, cómo abordan las personas, y lo vamos a ver ahorita, de hecho, si no me cortan, para un bus, por ejemplo, de transporte masivo, ¿sí? Se usan herramientas, y esto es en otros países, aquí no tenemos estos recursos. Esto es un video que apareció en Smart City, no lo voy a rodar tampoco para evitar perder tiempo, pero básicamente es un software que permite, además de contar las personas y demás, identificar sus movimientos. Y eso es vital para saber cómo se comportan las personas dentro de un vehículo. Aquí está en el caso de un bus, y entonces diseñar en consecuencia, por ejemplo, diseñar los asientos. Entonces, eso permitiría hacer realmente material el diseño centrado en las personas. No es solamente un material rodante, hay que pensar realmente cómo es que se comportan dentro del vehículo. Aquí más ejemplos de eso. Y luego eso se comprueba no solamente en el software, sino también en la vida real, y se verifican, el diseño se hace mucho con modelos rápidos, económicos, que están muy bien dimensionados, pero que nos permiten de manera económica y rápida verificar cómo se comporta, en este caso que digamos el punto crítico, ¿no? El confort. Y existen igualmente protocolos específicamente para el confort. Y entonces allí vemos el equipo de diseñadores que está con los usuarios aplicando el formato y además haciendo observación cualitativa y entrevistas para mirar cómo se mejora el confort, integrando directamente al usuario. Y además que hay una noción de producto-servicio, es decir, no es solo el artefacto, sino que se piensa también cómo se implementaría, y esto aquí yo trabajo con ingenierías clave. Para el caso del vehículo de uso compartido, se establecieron estaciones separadas por 1 kilómetro, cada anillo que ven ahí son 100 metros, y tomando como caso de estudio un proyecto de RAPS que había en el gobierno. Cuando este gobierno estaba en la alcaldía, había un proyecto de hacer 7 RAPS. RAPS quiere decir redes ambientales peatonales seguras, es decir, había la intención de peatonalizar 7 zonas de Bogotá. De esa intención solo lograron una, especialmente, que fue esta que está en pantalla, que es la de la séptima, y no completa, sino solamente en el tramo inicial. Pero si se hubiese logrado esa idea de peatonalizar las 7 RAPS, esto se pensó para que el 7
el vehículo eléctrico se moviera allí. Ahí está pensado entonces el servicio también. Y eso tiene que ver con la aplicación. Entonces se hace toda la arquitectura de la aplicación para pedir por el teléfono el vehículo. El blueprint del servicio que es sumamente importante para identificar los puntos críticos donde los usuarios no están siendo capaces de usar la aplicación o no entienden cómo se usa o presentan algún tipo de inconveniente o dificultad. Con esto se identifica puntos críticos, vuelve y hace focus group e identifica y propone un nuevo diseño para que ese fallo no pase. Y entonces ahí sí puede tener una aplicación, que en el caso del proyecto que les menciono, pues era más o menos como esta. Se hacen estos mockups o modelos de la aplicación y luego pues se implementan en modelos beta o en versiones beta para ser probadas con usuarios. Pero la pregunta interesante también era, bueno, ya sabemos que desde el diseño y específicamente el diseño industrial no es solo el dibujito, sino que hay mucha ciencia detrás. Pero ¿será que el styling, solo la apariencia del vehículo tenía alguna incidencia? También nos hicimos esa pregunta en el proyecto. Entonces hicimos una encuesta donde queríamos ver, es una encuesta virtual con crecimiento dinámico, es decir, se hizo por internet y no tenía una participación definida porque el internet nos da la ventaja que todo el mundo puede seguir participando, definitivamente hasta que desmontemos la encuesta. Pero a corte del 2016, bueno, estas eran las preguntas. También queríamos saber familiaridad que tenía la gente con el uso de vehículos compartidos, si estaban dispuestos a usarlos, pero la crucial para este caso, y la que quiero señalar hoy, era cruzar la 9 y la 11, si había una correlación entre estaría dispuesto a usar vehículos de uso compartido con estaría dispuesto a usar un vehículo de uso compartido eléctrico, como el que aparece en la imagen, que fue la imagen que ustedes vieron al comienzo. Y esa pregunta, y con una pregunta intermedia para evitar el learning effect o el arrastre, el sesgo por arrastre en la pregunta, entonces, pero correlacionando las dos, podríamos saber si el diseño tuvo un impacto como tal, el diseño del styling al menos, o de la apariencia del vehículo, sin contar todo lo demás, la experiencia como tal. Lo que hallamos fue que, efectivamente, entre personas que habían dicho no a la primera pregunta, se incrementó en un 56% la intención de uso después de ver el vehículo. Esto podría, en primera instancia, indicar que un diseño atractivo y cómodo incentiva el uso de un transporte público, en este caso de carros compartidos, y que el diseño, que eso es algo que sabemos mucho, tiene el potencial de modificar actitudes y preferencias. En otro estudio, por ejemplo, el que les decía del bus, del Transmilenio, pues esta es la situación que tenemos. Usualmente esto se ha resuelto con buses más grandes y con mucha disuasión. Hay además evasión del pago, como ustedes saben, un problema grave de evasión del pago. Entonces, lo que nos dice el diseño es que debemos cambiar las preguntas. En vez de hacer la pregunta cómo evitar que los pasajeros se acumulen en las puertas y evadan el pago, que es la pregunta tradicional, y entonces eso genera respuestas del tipo policivo o del tipo de las puertas. Ahorita hay un torniquete piso-techo bastante agresivo que están colocando en las estaciones de Transmilenio. Cuando usted hace esa pregunta, la respuesta es esa. Entonces lo que yo sugiero, o lo que se sugiere desde el diseño, es cambiar, que esa pregunta sea cambiada, y es lo que se ha dicho esta mañana: cómo comprender mejor la experiencia del usuario para incrementar la calidad del servicio, bajo la tesis de que si usted mejora la calidad del servicio, va a haber una relación más amable con el sistema de entrada. Eso hay varios estudios también que lo indican. Por ejemplo, en Bogotá se sabe que las estaciones mejor diseñadas, que espacios más agradables, son las de menos seguridad, mayor seguridad, y menos evasión, que son la estación del Museo Nacional y la estación del Dorado. Esas dos estaciones, por ser las más agradables, o el caso de Rusia, que es muy célebre, ¿no? Que cada estación del metro es como un palacio. Y usted, cuando entra a un lugar que es tan agradable, su comportamiento cambia inmediatamente y tiende a ser más ordenado. Hay estudios psicológicos que lo demuestran. Sin embargo, nosotros hicimos el estudio en el Observatorio de Movilidad Sostenible desde la perspectiva del usuario para atender este tema. Voy a ir muy rápido acá. Se analizó que se generan dos efectos, efecto corto y efecto embudo. Esto lo quería mostrar de nuevo para evidenciar que detrás del diseño, aquí finalmente esto terminó con el planteamiento del diseño de un bus, ¿sí? Desde el observatorio, que es académico.
pero demostrar que la observación es directa en campo, mirando cómo se comportan las personas. Eso es lo que quería señalar acá. Entonces se analizó en las estaciones, ahí hay un biarticulado en planta a la derecha, y las formas que generan las personas acumulándose allí, que es el efecto embudo. Y a este lado vemos una planta de los biarticulados y cómo se mueven las personas. Eso se hizo una observación directa, de nuevo, marcando en tiempo real cómo se están moviendo las personas dentro del bus para identificar el efecto corcho, que es cuando quieren salir y entrar, y hay unas que se hacen en las puertas, entonces ni salen ni entran y bloquean la puerta, y entonces genera ineficiencia. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se está analizando la simetría de las puertas en los dos casos, y que eso se hace a varias horas del tiempo, en observación directa en distintas estaciones con protocolos muy determinados antes de diseñar el bus, desde el punto de vista del diseño. Y se hacen preguntas como esta: ¿cómo podemos controlar esas formas, esas manchas que se forman de gente, para que se hagan más pequeñas o para que se difuminen, se dispersen? Y la solución, que no me voy a detallar mucho, pero pasó por rediseñar el sistema de asideros de Transmilenio, porque vimos que se podía incidir allí en la manera como la gente se comporta en el bus. Se plantearon sillas semicedentes, se amplió el espacio en las puertas, se hicieron las sillas semicedentes con la idea de ganar más espacio en la cabina, y menos sillas, pero todas preferenciales, para que la gente vaya de pie si está sana, y eso permitiría también hacer más eficiente el espacio. Eso eran proyectos académicos. Los proyectos académicos pocas veces son implementados, y mucho más si son de diseño. Diría que casi nunca han sido implementados los que se han hecho desde el diseño. ¿Qué pasa cuando el diseño se implementa? Cuando desde el diseño se implementa, deja de ser un proyecto de investigación académico. Ahí me tocó buscar casos internacionales, porque como dije al comienzo, he visto pocos casos donde se involucran los diseñadores en los proyectos de movilidad. Entonces, ya viéndolo desde afuera en proyectos implementados, este es un caso de intervención del diseño en Australia para una situación del uso de un sistema de transporte público con 2 usuarios. Se identificaron 2 usuarios, y esto tiene que ver con equidad, lo conversábamos. La equidad no solamente es perspectiva de género o perspectiva desde el punto de vista de la discapacidad física, sino también de social o de origen, ¿sí? O de condición o de origen, como fue el caso acá. Entonces se identifican 2 usuarios, el que está habituado o conoce el sistema, y el visitante turista o migrante. Conversábamos en el almuerzo, en el caso de Londres, un migrante que no conoce la ciudad, está desorientado. El diseño debe ser pensado para ambos casos. Eso fue lo que hicieron en Australia, el diseño de la estación en este caso. Entonces, en un lado es guíame, oriéntame, en el otro es actualízame, dame la información. ¿Hay algún problema en el tráfico? Que ya conoce. Uno necesita información para saber si todo está en orden, el otro necesita otro tipo de información. Y lo que les decía, desde el punto de vista del diseño y la semiótica, miramos las dos cosas. ¿Qué pienso y y cómo me siento o qué siento? El I feel y el I think. Siempre mirando a las personas. Entonces la solución fue esta. Se crearon varios elementos, varios puntos de contacto con el usuario, con sistemas de información discriminada para personas que no están familiarizadas con la estación, son visitantes turistas, y con personas que usan rutinariamente la estación. Esta fue la solución. Mediante una colorización se facilitó la comprensión de eso, se bajó la carga cognitiva en la comprensión de esos sistemas, que eso es clave. En la investigación que hay detrás de esta investigación se puede ver eso. Y aquí ven una comparación de ambas situaciones. Esto era lo que había antes. Esto pasó también mucho con Transmilenio. De hecho, para Transmilenio nosotros hicimos un proyecto en el observatorio hace muchos años para mejorar el sistema de comunicación de los mapas y demás. Se volvió un proyecto de grado, pero no se implementó tampoco. No hemos logrado hacer ese clic. Se ha hablado mucho acá de cómo unir la academia. Ahorita con el centro de investigación que mencionaba William, es la excelente oportunidad para que eso pase, para que proyectos que se hacen de investigación en la academia realmente impacten la política pública y los proyectos de infraestructura. Y ahí se ve claramente cómo se redujo la carga cognitiva y se aumentó la facilidad de comprensión del sistema para los 2 usuarios.
Y aquí algunos datos de esa intervención en diseño. 66% del porcentaje de personas antes de la implementación consideraban que la tarea era fácil de hacer, ese número se aumentó al 83%. Y de 42 minutos que las personas completaban una tarea, por ejemplo, tomar un bus, se gastaban 43 minutos antes en resolver esa tarea, se redujo a 32 minutos. Y con información además cualitativa de que efectivamente el diseño había mejorado esa experiencia, facilitando, reduciendo esa ansiedad que da cuando uno no está ubicado y no sabe si va para allá o para allá, y que le están dando información que no entiende porque nunca ha estado en ese lugar, entonces le da igual la información que hay allí. Entonces con diseño se pueden resolver ese tipo de cosas. Y por último, hay talento para diseñar el material rodante del vehículo en Colombia. Pues yo puse ahí al principio, tenemos un problema de cerebro fugado. Por ejemplo, la gente que nosotros formamos en el Observatorio de Movilidad Sostenible de Diseño Industrial no encuentran posibilidades acá, entonces se van fuera. Y resulta que la Universidad Nacional está invirtiendo muchísimo dinero en esos estudiantes. No recuerdo ahorita la cifra, pero creo que son como 23 millones por estudiante para formarlos, y resulta que ese capital se va fuera del país, porque aquí no encuentran oportunidades. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, Edgar Sarmiento, que diseñó este bus. Él lo diseñó completamente, y es un bus que está en fabricación en Estados Unidos. Ya se están vendiendo unidades. Es un minibús que no tiene conductor, es autónomo. Y aquí les voy a presentar al estudiante, pasó por el Observatorio de Movilidad, que yo tengo el honor de dirigir, y fui su jurado de tesis. Él es Edgar Sarmiento. Ustedes lo pueden investigar, él diseñó todo ese vehículo, no tengo tiempo para mostrarles todos los detalles que tiene el diseño y la fabricación de ese vehículo. Este es el caso que hicimos aquí en Colombia, un vehículo similar, un bus, a partir de una información que trabajo con el PIT, que nos ha servido muchísimo, nos facilitaron toda la información y el brief de un plan de movilidad que se iba a implementar en Fusagasugá, y entonces hicimos esta versión para Fusagasugá. El metro, ya se me acabó el tiempo, pero entonces el metro también ahí lo tenemos. Otro estudiante, por ejemplo, Brian Rolón está en Alemania, se me olvidó mencionar. Alejandro Tálora ganó este premio en el diseño de un tranvía. Todos son egresados del Observatorio de Movilidad Sostenible de Diseño Industrial. En China, actualmente está radicado en Estados Unidos, diseñando el KiwiWatt, un vehículo muy famoso que es para entrega automatizada. Él diseñó el KiwiWatt. Lo pueden buscar también, ya no me queda tiempo de mostrarlo, y ganó este premio del diseño del tren en China, que son expertos en trenes. O sea que sí podemos diseñar el tren y el metro acá, hay ese talento. Y finalmente, Carlos Torres, que ganó lo que vendría a ser la Copa del Mundo en fútbol, pero en el campo del diseño, el premio más prestigioso de diseño, que es el Peugeot Concept, organizado por Peugeot. Colombia se lo ganó con un diseñador industrial de la Universidad Nacional que se llama Carlos Torres, con este concepto. Entonces, con esto, pues las conclusiones y lo que quiero que se lleven para su casa, si todavía tienen retentiva y atención, capacidad atencional, debido al cansancio, el diseño industrial es un factor crucial para conseguir sistemas centrados en el usuario. El diseño impacta directamente la percepción de calidad del servicio, mejora la experiencia de uso y hace una relación más amable, eso es muy importante, una relación más amable con el sistema para evitar vandalismo, para evitar evasión, para incentivar el uso. Y es necesario el trabajo interdisciplinario entre ingeniería y diseño para lograr ese balance entre la eficiencia del sistema y la calidad del servicio. Por razones de tiempo no alcancé a hablar de un concepto que se llama Vision Dissonance, que aparece en el paper de Álvaro, que habla de ese desencajamiento que hay entre la eficiencia del servicio. Por ejemplo, Transmilenio es uno de los más eficientes del mundo, pero la experiencia de uso es la peor. Entonces, ese mismatch hay que hacer que se reduzca, y el diseño puede hacerlo si trabaja de la mano con la ingeniería. Y finalmente, de ese mismo paper, quiero citar, hay necesidad de una mayor adaptación a las necesidades de las personas, considerando la experiencia de usuario, y la integración del diseño industrial a los grandes proyectos de ingeniería, infraestructura y transporte es una de las claves para dicha adaptación. Aquí pueden ver más proyectos del observatorio en ese sitio web. Muchísimas gracias por su atención. Thank you.